Lección 1. Rutina de ejercicios. Bueno, empiezo con un calentamiento de 10 minutos en la cinta para aumentar mi frecuencia cardíaca antes de mi entrenamiento. ¡Qué buen enfoque! Calentar es esencial para prevenir lesiones y preparar el cuerpo para el ejercicio. Por supuesto, me ayuda a sentirme con más energía y concentración durante mis entrenamientos. Sí, es importante aumentar gradualmente la frecuencia cardíaca para aprovechar al máximo la sesión. Creo que también es beneficioso incorporar estiramientos dinámicos antes de sumergirse en el entrenamiento principal. Claro, el estiramiento ayuda a mejorar la flexibilidad y puede mejorar el rendimiento general. Compartamos nuestras rutinas de calentamiento favoritas y veamos cómo podemos motivarnos unos a otros para mantenernos activos. Gran idea. Tener un compañero puede hacer que el ejercicio sea más divertido y nos mantenga comprometidos. Estoy entusiasmado por mejorar nuestras rutinas juntos. Lección 2. Conciencia global. Aunque es reconocido mundialmente, no están tan claros los beneficios positivos que se derivan de ello, pero en cualquier caso hay pocas dudas sobre su impacto. Por supuesto, es fascinante cómo ciertos movimientos pueden trascender fronteras e influir en el diálogo global. Sí, comprender estas dinámicas nos ayuda a apreciar la interconexión de nuestro mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental analizar los efectos de estos movimientos en diversas comunidades. Creo que es importante entablar debates sobre las implicaciones de estas tendencias. Por supuesto, la concientización puede llevar a acciones informadas y a una mejor toma de decisiones. Exploremos cómo podemos contribuir a estas conversaciones y promover un cambio positivo. Gran idea. Juntos podemos ayudar a crear conciencia y fomentar un diálogo reflexivo. Estoy entusiasmado por ver cómo nuestros esfuerzos pueden marcar la diferencia. Lección 3. Inversiones bien pensadas. Siempre vale la pena invertir en productos que se alineen con nuestro estilo de vida y valores. Hace una gran diferencia. Por supuesto, cuando elegimos artículos que reflejan nuestras creencias, aumenta nuestra satisfacción general. Sí, creo que es importante considerar no solo el precio, sino también el impacto de nuestras compras. Por supuesto, apoyar marcas éticas puede contribuir a un futuro más sostenible. Creo que alinear nuestro gasto con nuestros valores puede conducir a un consumo más consciente. Totalmente de acuerdo. Hablemos sobre qué marcas o productos nos llaman más la atención. Genial idea. Tengo muchas ganas de descubrir opciones que reflejen nuestros valores juntos. Yo también. Tomar decisiones bien pensadas será una experiencia gratificante. No puedo esperar a ver cómo estas decisiones impactan positivamente nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Lección 4. Planificación de proyectos. De acuerdo, hagamos un estudio de viabilidad. Empezaré a trabajar en él mañana para asegurarme de cubrir todos los aspectos. Parece un plan sólido. Un estudio de factibilidad nos ayudará a evaluar la viabilidad de nuestro proyecto. Sí, es fundamental recopilar datos e información antes de emprender cualquier iniciativa.
Creo que es importante involucrar diferentes perspectivas en el estudio para garantizar un enfoque integral. Por supuesto, la colaboración puede generar soluciones más innovadoras y una propuesta final más sólida. Establezcamos un cronograma para el estudio para mantenernos encaminados y responsables. Excelente idea. Me entusiasma ver qué descubrimientos descubrimos durante este proceso. Yo también. Será un camino productivo hacia el logro de nuestras metas. Estoy deseando crear un plan exhaustivo que nos prepare para el éxito. Lección 5. Seguridad en línea. Por supuesto, he estado leyendo sobre privacidad y seguridad en línea, es un tema muy importante hoy en día. Totalmente de acuerdo. Con tanta información compartida en línea, proteger nuestros datos es crucial. Sí, y comprender cómo proteger nuestra información personal es vital en esta era digital. Creo que es esencial mantenerse informado sobre las últimas prácticas y herramientas de seguridad disponibles. Por supuesto, usar contraseñas seguras y la autenticación de dos factores puede mejorar significativamente nuestra seguridad. También creo que educar a otros sobre estas prácticas puede ayudar a crear un entorno en línea más seguro para todos. Exploremos juntos algunos recursos que se centran en consejos de privacidad y seguridad en línea. Excelente idea. Me entusiasma aprender más y compartir este conocimiento con los demás. No puedo esperar para profundizar en este importante tema. Lección 6. Agricultura sostenible. Los agricultores rocían pesticidas en los cultivos para matar insectos, por lo que también es bueno considerar opciones orgánicas. Por supuesto, si bien los pesticidas pueden proteger los cultivos, es fundamental evaluar su impacto en la salud y el medio ambiente. Sí, es crucial promover prácticas sostenibles que beneficien tanto a la agricultura como al ecosistema. Totalmente de acuerdo. Apoyar la agricultura ecológica puede resultar en opciones alimentarias más saludables para los consumidores. Creo que es importante educar a la gente sobre las ventajas de elegir productos orgánicos. Claro, saber de dónde provienen nuestros alimentos puede influir en nuestras decisiones de compra. Discutamos cómo podemos abogar por prácticas más sostenibles en nuestra comunidad. Gran idea. Juntos podemos concienciar y apoyar a los agricultores locales que priorizan los métodos orgánicos. Estoy entusiasmado por contribuir a un cambio positivo en nuestros sistemas alimentarios. Lección 7. Habilidades de observación. Llevaban una sudadera oscura y no paraban de juguetear con su bolso. Definitivamente me llamó la atención. ¡Qué interesante! Es increíble cuánto podemos aprender sobre alguien con solo observar su comportamiento. Por supuesto, el lenguaje corporal puede revelar mucho sobre el estado de ánimo y las intenciones de una persona. Sí, es importante prestar atención a estas señales sutiles, especialmente en situaciones sociales. Creo que ser observador puede ayudarnos a conectar mejor con los demás y comprender sus sentimientos. Claro, hablemos sobre cómo podemos mejorar nuestra capacidad de observación en la vida diaria. Excelente idea. Espero poder mejorar nuestra capacidad para interpretar las situaciones eficazmente. Yo también. Será una habilidad
valiosa tanto para las interacciones personales como profesionales. No puedo esperar a ver cómo esta práctica puede enriquecer nuestras experiencias. Lección 8. Celebración de la boda. Y bailaremos y lo pasaremos bien hasta que sea muy tarde. La energía en las bodas siempre es contagiosa. Por supuesto, es una ocasión muy alegre, sobre todo cuando todos nos reunimos para celebrar el amor. Sí, me encanta cómo se transforma el ambiente a medida que avanza la noche, con risas y música que llenan el aire. Por supuesto, además, cuando la novia lanza su ramo, le da un toque divertido y competitivo a las festividades. Exactamente. Ese momento siempre despierta la emoción entre los invitados solteros que esperan verlo. Creo que es una hermosa tradición que simboliza la buena suerte y la felicidad futura en las relaciones. Asegurémonos de capturar esos recuerdos en cámara, serán apreciados durante años. Genial idea. Qué ganas de ver a todos disfrutando y creando momentos maravillosos. Será una noche inolvidable llena de amor y alegría. Lección 9. Aprovechar al máximo. Hay que aprovechar cada minuto al máximo. El tiempo es algo curioso, ¿no? De verdad que sí. A veces parece que vuela y otras veces parece que se hace eterno. Sí, creo que es importante apreciar cada momento y aprovechar al máximo el tiempo que pasamos juntos. Totalmente de acuerdo. Ya sea explorando nuevos lugares o simplemente disfrutando de una tarde tranquila, cada momento cuenta. Exactamente. Planifiquemos actividades que nos permitan aprovechar al máximo el tiempo disponible. Genial idea. Me encantaría crear una lista de experiencias que queremos compartir juntos. Me emociona. Nos ayudará a centrarnos en lo que realmente nos hace felices y plenos. Claro, comencemos a pensar ideas ya. No puedo esperar a ver qué aventuras nos esperan. Lección 10. Investigación de mercado. Es una buena idea. Necesitamos realizar una investigación de mercado exhaustiva antes de tomar cualquier decisión. Por supuesto, comprender la dinámica del mercado nos ayuda a tomar decisiones informadas. Sí, es fundamental identificar las posibles oportunidades y desafíos que se avecinan. Totalmente de acuerdo. Recopilar datos garantizará que nuestras estrategias sean sólidas y eficaces. Describamos las áreas clave en las que debemos centrarnos durante nuestra investigación. Excelente idea. Identificar a nuestro público objetivo y a la competencia será crucial para nuestro éxito. Estoy entusiasmado por profundizar en esta investigación y descubrir información valiosa. Yo también. Juntos podemos formular un plan sólido basado en nuestros hallazgos. No puedo esperar a ver cómo nuestro arduo trabajo dará sus frutos al final. Lección 11. Desafíos de ingeniería. La embarcación permanece bajo el agua, la resistencia del agua la ralentiza significativamente. Qué interesante. Es fascinante pensar en la física de la navegación y cómo el diseño afecta el rendimiento. Sir Day pensó que si se podía elevar el barco, mejoraría la eficiencia y la velocidad.
Por supuesto, comprender estos principios puede conducir a diseños innovadores que mejoran la funcionalidad. Creo que es esencial explorar cómo la ingeniería puede resolver problemas del mundo real como este. Claro, hablemos sobre cómo podemos aplicar estos conceptos a proyectos futuros. Estoy entusiasmado por generar ideas que puedan conducir a avances en diseño y tecnología. Yo también. Será una conversación enriquecedora. No puedo esperar a ver qué soluciones creativas se nos ocurren. Lección 12. Reflexionar sobre las decisiones. Pero quiero que entendáis que al tomar esta decisión no me olvidé del país ni del imperio. Ese es un punto importante. Es crucial considerar las implicaciones más amplias de nuestras decisiones. Exactamente. Cada decisión que tomamos puede tener consecuencias de gran alcance para los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a la comunidad puede guiarnos hacia mejores decisiones. Exploremos formas de garantizar que nuestras decisiones sean beneficiosas no solo para nosotros, sino para la sociedad en su conjunto. Excelente idea. Juntos podemos abogar por una toma de decisiones responsable que tenga en cuenta diversas perspectivas. Estoy entusiasmado por participar en debates que nos desafíen a pensar críticamente sobre nuestro impacto. Yo también. Será una exploración significativa de nuestros valores y prioridades. No puedo esperar a ver cómo estas conversaciones moldean nuestra comprensión. Lección 13. Asistencia técnica. Podrías prestarme tu portátil unas horas, claro, pero ¿para qué lo vas a usar? Necesito terminar un trabajo, y el mío está fallando. Prometo ser rápido. Perfecto, me alegra poder ayudarte, solo asegúrate de guardar tu trabajo con frecuencia. Por supuesto. Agradezco tu comprensión. Me encargaré de ello. No te preocupes, siempre eres genial ayudarnos mutuamente cuando podemos. Totalmente de acuerdo. Sigamos apoyándonos mutuamente en nuestras tareas y proyectos. Estoy deseando ver lo que consigues con ese tiempo extra. Gracias. Sin duda, le sacaré el máximo provecho y les compartiré mi progreso más adelante. No puedo esperar a escucharlo. Lección 14. Perspectivas históricas. La colonia no era enérgica y hacía poco para que los colonos consiguieran alimentos, era todo un desafío. Sí, un miembro de la compañía, el capitán John Smith, jugó un papel crucial en cambiar eso. Por supuesto, su liderazgo y determinación ayudaron a los colonos a sobrevivir en circunstancias difíciles. Es fascinante cómo sus esfuerzos cambiaron la situación de la colonia y establecieron las bases para el crecimiento futuro. Sí, comprender estos contextos históricos puede enseñarnos valiosas lecciones sobre resiliencia y liderazgo. Totalmente de acuerdo. Profundicemos en las historias de los primeros colonos y sus luchas. Estoy entusiasmado por aprender más sobre cómo superaron los obstáculos y prosperaron en una nueva tierra. Yo también. Será una exploración enriquecedora de nuestra historia.
Estoy ansioso por ver qué ideas descubrimos. Lección 15. Experiencias culinarias. Tuve una reacción similar cuando probé la tradicional musaca griega, estaba deliciosa. La cocina griega es fantástica. La mezcla de sabores y texturas convierte cada plato en una aventura culinaria. Por supuesto, la musaca es un plato reconfortante, sobre todo con sus capas de berenjena y carne. Sí, me encanta cómo combina los ingredientes tan armoniosamente. Definitivamente me dejó una huella imborrable. Creo que es importante explorar diferentes cocinas para ampliar nuestro paladar y comprensión de otras culturas. Totalmente de acuerdo. Cada comida cuenta una historia y nos conecta con un rico patrimonio cultural. Planifiquemos una noche culinaria en la que podamos cocinar juntos diferentes platos internacionales. Genial idea. Me entusiasma experimentar con nuevas recetas y sabores en la cocina. No puedo esperar a ver qué deliciosas comidas crearemos. Lección 16. Investigación científica. Las fuerzas de los científicos en los laboratorios y campos de prueba son cruciales para avanzar en nuestra comprensión del mundo. Por supuesto, pruebas y experimentación rigurosa sientan las bases para descubrimientos revolucionarios. Sí, el modelo de universidad gratuita fomenta oportunidades de investigación más accesibles para los aspirantes a científicos. Estoy totalmente de acuerdo. Ofrecer recursos y apoyo puede fomentar la innovación y la colaboración. Creo que es esencial promover la alfabetización científica y la curiosidad entre los estudiantes. Por supuesto, comentar el pensamiento crítico puede dar lugar a una nueva generación de pensadores y solucionadores de problemas. Discutamos cómo podemos apoyar iniciativas educativas que promuevan la ciencia y la investigación. Gran idea. Juntos, podemos impulsar programas que inspiren a futuros científicos. Estoy entusiasmado por contribuir a esta importante causa. Lección 17. Espacios compartidos. Solo tenemos un baño, así que hacemos fila para usarlo. Es bueno tener más de uno para mayor comodidad. Por supuesto, tener varios baños puede reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la comodidad en casa. Sí, es esencial para el buen funcionamiento del hogar, sobre todo en las mañanas ajetreadas. Totalmente de acuerdo. Creo que es importante considerar aspectos prácticos al vivir con otras personas. Analicemos cómo podemos optimizar el espacio que tenemos teniendo en cuenta las necesidades futuras. Excelente idea. Planificar con antelación puede ayudarnos a evitar posibles inconvenientes en el futuro. Estoy deseando intercambiar ideas sobre soluciones que hagan que nuestra situación de vida sea más cómoda. Yo también brindo por crear un hogar más funcional y agradable. Por supuesto, juntos podemos lograr mejoras significativas. Lección 18. La alegría de la boda. También ayudó el hecho de que su hermano Jeb era ahora gobernador de Florida. La boda seguramente sería un gran acontecimiento. Por supuesto, con estas conexiones, será una celebración inolvidable, llena de alegría y emoción. Sí,
Ya me imagino la hermosa decoración y el ambiente animado cuando todos se reúnan para celebrar. Estoy de acuerdo. Es maravilloso cómo los lazos familiares pueden enriquecer momentos tan especiales, haciéndolos aún más significativos. Y el baile. Qué ganas de verlos a todos en la pista, celebrando hasta bien entrada la noche. Sí, bailar une a las personas y crea recuerdos inolvidables que todos atesorarán. Además, cuando la novia lanza su ramo, siempre agrega un elemento divertido para todos los invitados solteros. Exactamente. Es una tradición divertida que despierta entusiasmo y esperanza en quienes la disfrutan. Estoy deseando capturar todos estos momentos con mi cámara. Será fantástico recordarlos. Lección 19. Planes para la cena. El restaurante a las 7 p.m. suena perfecto. Tengo muchas ganas de salir por la noche. Genial. Qué ganas de disfrutar de una comida deliciosa y ponerme al día con todo. Sí, siempre es un placer disfrutar de una buena comida en buena compañía. Hace que la experiencia sea aún más placentera. Por supuesto, he oído maravillas del ambiente y el menú de ese lugar. Tengo muchas ganas de probar algo nuevo. Siempre es divertido explorar diferentes cocinas juntos. Claro, aprovechémoslo al máximo y quizás hasta pidamos algunos platos para compartir. ¡Qué idea tan fantástica! Compartir comida nos permite experimentar más sabores y pasarla genial. Totalmente de acuerdo. Nos vemos en el restaurante entonces, listos para una velada deliciosa. ¡Qué ganas! Será una noche maravillosa. Lección 20. Desarrollos históricos. Los británicos establecieron una nueva capital para Nueva Escocia en Halifax, lo que constituyó un avance significativo en su historia colonial. Sí, y comenzaron a traer colonos de habla inglesa para fortalecer su presencia en la región. Por supuesto, esta mudanza contribuyó a moldear el panorama cultural de Nueva Escocia, influyendo en su crecimiento y desarrollo. Es fascinante cómo estas primeras decisiones sentaron las bases para la diversa comunidad que vemos hoy. En efecto, comprender esta historia nos permite comprender los desafíos y triunfos que enfrentaron aquellos colonos. Creo que es importante reconocer el impacto de estos acontecimientos históricos en nuestra sociedad actual. Exploremos más sobre los primeros colonos y sus experiencias al establecer una nueva vida. Genial idea. Tengo muchas ganas de descubrir más sobre esta rica historia juntos. Estoy ansioso por conocer las historias que dieron forma a la Nueva Escocia. Lección 21. Clima perfecto para una barbacoa. Oye, el clima es absolutamente perfecto para una fiesta de barbacoa en casa, ¿no crees? Estoy totalmente de acuerdo. Imagínate, el aroma de la comida a la parrilla flotando en el aire. Suena delicioso. ¿Verdad? Podríamos encender la parrilla y quizás invitar a algunos amigos a pasar una tarde divertida. Suena genial. ¿Qué te gustaría asar? ¿Hamburguesas, perritos calientes o quizás verduras a la parrilla? Estaba pensando que las hamburguesas serían fantásticas, especialmente con todos los ingredientes que podamos ponerles.
Ah, y no olvides las ensaladas frescas y algunas bebidas refrescantes para complementar la comida. Por supuesto, una limonada bien fría maridaría a la perfección con las hamburguesas y refrescaría a todos. También podríamos organizar algunos juegos al aire libre para mantener la energía viva mientras se cocina la comida. ¡Qué idea tan genial! Un poco de competencia amistosa sin duda le dará más diversión. Lección 22. Planificación de itinerarios. Por supuesto, podemos crear un itinerario y aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Suena inteligente. Creo que planificar con antelación nos ayudará a explorar todo lo que queremos ver sin prisas. Exactamente. ¿Qué tipo de actividades crees que deberíamos incluir en nuestro programa? Me encantaría visitar algunas atracciones locales y quizás probar algunos restaurantes populares también. Genial idea. Incluso podríamos reservar tiempo para algunas aventuras espontáneas. Sí, un equilibrio entre actividades planificadas y tiempo libre sería perfecto para disfrutar del momento. Deberíamos también considerar visitar algún festival o evento que se celebre durante nuestra visita. Por supuesto, esas experiencias locales pueden enriquecer nuestro viaje y hacerlo memorable. Buscaré cualquier festival en la zona para ver qué pasa mientras estemos allí. Lección 23. La fruta al alcance de la mano. Nunca subimos a una escalera para alcanzar los duraznos, solo alcanzábamos la fruta que estaba más abajo. ¡Qué forma tan ingeniosa de verlo! Enfatiza que, a veces, las oportunidades más fáciles son las mejores. Exactamente. ¿Para qué complicarse cuando las mejores opciones están justo frente a nosotros? Es un gran recordatorio para mantener las cosas simples y centrarse en lo que está fácilmente disponible. Sí, además, nos permite maximizar nuestros esfuerzos sin desafíos innecesarios. Y también se trata de ser paciente, esperar que se nos presenten las oportunidades adecuadas. Por supuesto, a veces, dar un paso atrás puede llevarnos a encontrar los mejores resultados. Me encanta esa perspectiva. Nos anima a apreciar los pequeños logros del camino. Claro, cada pequeño éxito cuenta y contribuye a algo más grande. Lección 24. Discutiendo detalles específicos. Buenos días, me alegra que lo hayas mencionado. ¿Qué detalles tienes en mente? Gracias. Pensaba que podríamos hablar sobre los detalles de nuestro proyecto y establecer objetivos claros. Eso suena productivo. Establecer metas claras nos ayudará a mantenernos enfocados y encaminados. Exactamente. Creo que si planificamos nuestras tareas, podremos administrar mucho mejor nuestro tiempo. De acuerdo. Además, nos permite identificar cualquier posible desafío que podamos enfrentar en el futuro. Sí, y al anticiparnos a esos desafíos, podemos preparar soluciones con antelación. ¡Qué buen enfoque! Siempre es mejor ser proactivo que reactivo. Por supuesto, deberíamos anotarlo todo para asegurarnos de no pasar por alto ningún punto importante. Sí, un registro claro facilitará el acceso a nuestras ideas a medida que avanzamos.
Lección 25. Informar sobre daños. También tomaré una foto de los daños, claro. Llamamos a la policía. Sí, creo que sería la mejor manera de proceder. Es importante denunciar incidentes como este. Estoy de acuerdo. Tener un informe oficial podría ser útil con cualquier reclamación al seguro más adelante. Exactamente. Además, garantiza que todo quede bien documentado para futuras consultas. Recopilemos también las declaraciones de los testigos mientras esperamos que lleguen las autoridades. Buena idea. Reforzará nuestro caso y aclarará mejor lo sucedido. Mientras tanto, me aseguraré de tomar nota sobre todo lo que veamos y escuchemos. Suena inteligente. Ser minucioso ahora nos ahorrará muchos problemas más adelante. Esperemos que con su ayuda la situación pueda resolverse rápida y eficazmente. Lección 26. Explorando ideas. ¡Qué buena idea! Quizás debería intentarlo yo también. ¿Qué más haces? Bueno, últimamente he estado explorando diferentes pasatiempos y cada uno tiene su encanto único. En serio, me encantaría saber más sobre ellos. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? Creo que pintar ha sido lo más satisfactorio. Me permite expresar mi creatividad. Suena increíble. Siempre he admirado a la gente capaz de crear arte hermoso. Es muy divertido y también muy terapéutico. Deberías probarlo. Quizás lo haga. ¿Qué más crees que valdría la pena intentar? Quizás cocinar es una habilidad práctica y una excelente manera de impresionar a amigos y familiares. Cocinar suena atractivo. Me vendría bien algo de inspiración en la cocina. Lección 27. Conexión de dispositivos. Déjame intentar conectarme en mi dispositivo para ver si funciona. ¡Qué buena idea! A veces, una nueva conexión puede solucionar todos nuestros problemas. Verdad, la tecnología puede ser un poco quisquiosa, pero suele solucionarse con un simple reinicio. Exactamente. Además, si un dispositivo no funciona, siempre podemos cambiar a otra opción. Revisaré la configuración y veré si hay algo que necesite ajustes. Suena bien. Se trata de solucionar problemas hasta encontrar la solución adecuada. Sí, y si todo lo demás falla, podemos consultar el manual del usuario para obtener orientación. Es cierto, a veces, la respuesta está ahí mismo, en las instrucciones. Afortunadamente, la tecnología mejora constantemente, lo que nos facilita las cosas. Lección 28. Análisis de un corredor. Solo un corredor terrible. Habría que considerar todas las circunstancias que llevaron a esa persona a perder la carrera. Tienes razón. Siempre hay factores que pueden afectar el rendimiento, como el clima o el entrenamiento. Exactamente. A veces, no se trata solo del individuo, los factores externos juegan un papel fundamental. Y no nos olvidemos de la preparación mental. Puede tener un impacto significativo en el desempeño de una persona. Por supuesto, una mentalidad segura puede marcar la diferencia entre ganar y perder.
Además, las lesiones también pueden afectar el rendimiento de un deportista, algo que a menudo se pasa por alto. Sí, una sola lesión puede arruinar meses de duro trabajo y entrenamiento, afectando sus resultados generales. Es importante analizar el panorama completo antes de emitir juicios. Claro, cada atleta tiene su historia y los desafíos que enfrenta durante las competiciones. Lección 29. Visita al Parque Natural. Genial, ¿a dónde vamos? ¿Qué tal visitar el Parque Natural local? Me encanta la idea. Los parques naturales son perfectos para disfrutar del aire libre y conectar con la naturaleza. Exactamente. Podríamos explorar las rutas de senderismo y quizás incluso hacer un picnic mientras estamos allí. Un picnic suena delicioso. Podemos preparar algo para picar y disfrutar del aire fresco juntos. Además, podríamos observar alguna fauna interesante a lo largo de los senderos, lo que podría ser emocionante. Eso sería una gran ventaja. Siempre disfruto viendo a los animales en sus hábitats naturales. Asegurémonos de traer nuestras cámaras para capturar esos momentos. Por supuesto, tener recuerdos que recordar hace que la experiencia sea aún más especial. No puedo esperar para salir y sumergirnos en la naturaleza. Lección 30. Encuadre y disparo fáciles. Encuadrar y fotografiar fácilmente. Es una buena adición, nos será útil para nuestro proyecto. Exactamente. Simplificar esos procesos puede generar mejores resultados y ahorrarnos tiempo. He notado que unas pautas claras hacen una gran diferencia en la calidad de nuestro trabajo. Sí, y cuando optimizamos nuestros métodos podemos tener más creatividad en nuestras tomas. Por supuesto, se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre eficiencia y expresión artística. Estoy de acuerdo. Además, podemos experimentar con diferentes ángulos para mejorar nuestras imágenes. Suena emocionante. Un poco de experimentación puede dar resultados asombrosos. Tengo muchas ganas. Pongamos estas ideas en práctica y veamos qué podemos crear. Juntos crearemos contenido fantástico del que todos podremos estar orgullosos.